El código fuente será más fácil de entender si tenemos menos parámetros. Estudiamos algunas líneas de trabajo con parámetros y el patrón del parameter object. La primera línea es que los parámetros son de lectura. Si nosotros tenemos un procedimiento o una función, los parámetros entran y son leídos. ¿Por qué enfatizo esto? Porque vamos a evitar hacer asignaciones a parámetros, o peor aún, que el resultado de una función salga a través de un parámetro. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, porque cuando retornamos a través de un parámetro es difícil de entender y eso nos hace propensos a errores. Puede ser que cuando lo programamos funcione y perfecto, lo ponemos en producción, pero a futuro es como una trampa, algo que queda ahí como una cáscara de banano que haría que alguien a futuro pueda cometer un error. Y el asunto es que no es natural que los resultados de las funciones salgan a través de sus parámetros. La segunda línea para el trabajo con parámetros es que estos son una lista ordenada. Es decir, el primer parámetro siempre va antes que el segundo. Veamos aquí. Tenemos cree un punto, es un punto en un plano cartesiano, x y y. Al leer estos dos parámetros no hay riesgo de confundir el orden, porque siempre hablamos de x y y. Pero si al leer varios parámetros podría haber riesgo de confundir el orden, entonces estamos frente a una trampa que estamos poniendo a la mantenibilidad del sistema, especialmente si ambos parámetros tienen el mismo tipo de datos. Este es un ejemplo donde también tenemos una lista ordenada, el primer apellido y el segundo apellido. Es natural entenderlos así. Aquí tenemos la creación de un objeto rango de fechas. Entonces el rango va desde una fecha inicial hasta una fecha final. Es natural entenderlos de esta manera. O aquí tenemos hasta tres parámetros. Estamos creando un punto en tres dimensiones. Entonces tenemos x, y y z. Esta es una tríada ordenada. Entonces ya vimos pares ordenados y una tríada ordenada. El asunto es que tenemos que ser cuidadosos de que cuando tenemos más de un parámetro signifique esto, pues son una lista ordenada. Entonces, una pregunta totalmente razonable es, bueno, mis funciones necesitan muchos parámetros que no son una lista ordenada. ¿Qué hago? Veamos este ejemplo. Tenemos el constructor del objeto sujeto formateado. Veamos que tenemos muchos parámetros, tanto que sobrepasa la columna de los 90 caracteres y prosigue bastante más allá, tanto que aquí no hemos visto todos los parámetros que él está necesitando. El asunto es que cada uno de estos 6 parámetros no funciona como una lista ordenada. Entonces son simplemente como una bolsa de cosas que se están pasando, pero al ponerlo como lista de parámetros nos obliga a pasarle en un orden específico. Aquí vamos a introducir el concepto del parameter object. Aquí lo que hicimos fue que los 6 parámetros, como no son una lista ordenada, los pusimos como propiedades de una estructura de datos que se llama información formateada. Esto, como observamos, permite que la columna de los 90 caracteres se respete más. Como vemos antes, nos pasábamos continuamente y ahora entonces las funciones expresan simplemente que están recibiendo la información formateada. Y al interno de las funciones, ellos piden los datos que necesitan entonces para tomar sus decisiones. Esto es el parameter object y vamos a verlo aplicado en el algoritmo de sujetos. Este es el ejemplo de parameter object que estamos hablando. Él es solamente una clase donde tiene declaradas todas sus propiedades. Estos son los parámetros que antes eran pasados a través de las funciones. Entonces, en todas las funciones que usen alguno de estos parámetros, vamos a pasar el objeto completo. Y esto va a hacer que todo el algoritmo sea más fácil de entender. En este paso, el refactoring entonces consiste en cambiar todas las funciones y objetos para que reciban el parameter object, incluyendo sus pruebas unitarias.
Ahora que hemos hecho la introducción a la técnica, mire los videos de ejemplo en softwaremantenible.com.